y el principio fue: no miren hacia atrás. Cuando él habla de no mirar hacia atrás, el principio que yo veo más fuerte aquí es obediencia. Y estoy viendo que Dios le manda decir a ellos: tienen misericordia, los sacaré de ahí para que no perezcan por causa de lo que está aconteciendo. Pero lo que ellos le están diciendo es: no mire hacia atrás. Ya se le dio la palabra para que obedeciera. ¿Por qué esta mujer se convierte en estatua de sal? Se convierte por no obedecer la palabra que Jehová le había dado. Y nosotros podemos ver en la escritura y nos damos cuenta cuántas personas, por no obedecer la palabra, nos damos cuenta que no se cumplió el propósito del Señor. Ahora, con esto no quiero revelarle completo lo que Dios me dio, porque es una actividad, predicación, ¿me entiendes? Pero quiero decirle algo, que la obediencia es algo que marca y establece la vida del hombre de Dios. Vea, le dijeron: no mire hacia atrás. Y lo primero que ella hizo, ¿qué fue? Miró hacia atrás. ¿Qué me doy cuenta yo aquí? Me doy cuenta que en Lot había una palabra, porque Dios también iba a hacer de Lot, lo iba a hacer grande, siendo el sobrino de Abraham, y que la promesa estaba en Abraham y lo arropaba a él. Usted conoce la historia. Lot fue un hombre también bendecido, que no se establece mucho la historia de Lot, es una cosa, pero también nos damos cuenta que sí fue un hombre bendecido. Ahora, la bendición que iba a caer sobre Lot caía sobre su esposa también. Lo que la promesa que Dios quería hacer con Abraham caía sobre su esposa también. La Biblia no lo establece, pero también hay matrimonios que, como Dios tiene un ministerio con el hombre, también tiene uno con la mujer. Ahora, el principio es de la obediencia, y ella no quiso obedecer. ¿Y qué pasó? Se convirtió en estatua de sal. Otros revelan y dicen que se secó. Y uno de los principios que Dios me dio en esta palabra fue que los ministerios sin obediencia, hermanos, se secan. Los ministerios sin obediencia, hermano amado, se convierten en sequía. Y uno de los puntos que nosotros debemos entender es que debemos obedecer. La obediencia es muy importante. La obediencia en los evangelistas, en los creyentes, es muy importante. Y esta mujer, su promesa, o la promesa que Dios tenía con ella, el ministerio que quizás Dios podía tener con ella, lo que Dios podía hablar en esta escritura con ella, se detuvo por causa de ¿qué? De no obedecer una palabra que Dios le dio. Y usted sabe cuántos ministerios hay hoy secándose a nivel de ciudad, de pueblo, y a nivel, hermanos amados, de concilio. ¿Sabe por qué? Por no tener obediencia, porque no quisieron obedecer, porque hoy no están capacitados para obedecer, y mucha gente no ha entendido eso. Mira esto, voy a tocar otro punto que lo voy a dar aquí. Cuando Dios habla a Noé y le dice a Noé que arme un arca, y Noé arma el arca, y usted sabe toda la historia, que lo colafetea por dentro y por fuera, y dice que empezó a predicar. Algunos hablan que predicó por 120 años, y ciertamente el hombre predicó. Ahora, a mí no me impresiona eso. A mí me impresiona es que cuando él habla, Jehová le dice: voy a destruir la tierra en agua, y entra tú, tu esposa, tu yerna, que entrara la familia de él. Y entraron parte de los animales. Y cuando Jehová cerró la puerta, la gente comenzaron viendo que venía la lluvia y el diluvio, la gente comenzaron a tocar. ¿Y qué dijo Noé a la gente? Le dijo: no puedo abrir, porque el mismo que cerró es el mismo que tiene que, es el mismo que puede abrir. Es el mismo que tiene la autoridad para abrir. Ahora, cuando tú te das cuenta que después que pasa el diluvio, las aguas bajan, la Biblia establece que un pajarito, vamos a hablarlo así, vamos a hablar de un pajarito, no recuerdo muy bien el nombre del ave, salió, y dice que mientras salía, él trajo una hoja de oliva, dando a entender que ya estaba seco el asunto. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Que Noé habló una palabra y dijo: el mismo que tiene la autoridad para hacer, el mismo que cerró, es el que tiene la autoridad para abrir. ¿Qué pasa? Él, dándose cuenta de que ya estaba seco, él podía abrir la puerta. ¿Sabe por qué? Porque él era el que estaba adentro, pero él no la abrió porque estaba esperando de que el que la cerrara fue el mismo que le dijo que la iba a abrir. Noé podía abrir la puerta él mismo si él quería, pero ¿sabe qué pasa? Que si él salía de ahí, yo soy de los que creo que Noé se iba a hundir igualito. Porque usted sabe que después que el agua cae en un lugar, está seco, pero queda charco, queda lodo. Y yo creo que Noé, saliendo sin la autoridad del Señor, podía hundirse igual en el lodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él estaba esperando, él estaba esperando
que el que mismo la cerró la abriera, porque la obediencia es lo que abre puertas. ¿Me está entendiendo? Para él abrir, él no estaba esperando, él la podía abrir él mismo, pero él estaba esperando que el que la cerró fue el que la abriera. ¿Y por qué la iba a abrir? Porque la obediencia abre puertas. Nosotros como ministros, como hombres de Dios, tenemos que aprender a la obediencia. La obediencia es la que nos abre puertas a nosotros. La obediencia es la que nosotros nos puede abrir puertas donde uno quiera. La obediencia es la que va a poner en mucha gente el sentir y el querer para nosotros ser bendecidos y para nosotros salir en un lugar. Escuche, el problema es de hoy en día que hay gente que no está obedeciendo, pero quieren que las puertas se le abran. Y esto no es como en la vida natural, que las puertas están cerradas y uno va a agarrar un patecabra para abrirla. Aquí las puertas no se abren con patecabra, aquí en el Señor. Aquí las puertas las abre el Señor mismo. ¿Me entiende? Usted sabe que los patecabras y los martillos se agarran para abrir puertas cuando están cerrados, pero todo el que quiere hacer eso es porque quiere robar o quiere agarrar y correr la carrera no legítimamente. Aquí hay que aprender a obedecer en el Señor. ¿Por qué los ministerios se han secado hoy en día? Por causa de obediencia. Porque ellos no han querido obedecer. Dios le dijo a Sansón, le dijo, hey, ustedes, tú, le dijo, no pasarán navaja por tu cabeza, pero tampoco buscarán mujer entre otros pueblos, sino entre los tuyos. Pero él se enamoró de la que él quiso. Entonces, lo que pasa es que el no obedecer a Dios a nosotros nos trae estos problemas. Entonces, necesitamos entender lo que significa obediencia. Ella se secó por causa de no obedecer. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros no obedecemos la palabra, cuando nosotros no obedecemos a nuestro líder, nosotros en momentos estamos, hermanos, prácticamente secándonos, porque vamos a ser claros, hay beneficios en la obediencia. Y este es un punto muy importante nosotros los evangelistas, que tenemos que aprender a tener obediencia en el Señor. Y de repente ustedes, no, hermano, yo lo sé, bueno, yo se lo estoy recalcando en esta mañana, porque hay momentos que a nosotros se nos olvida, hay momentos que a nosotros nos arropa algo que no sabemos qué es, y se nos olvida obedecer a lo que estamos establecidos. Hay que obedecer. Por más que uno no quiera, hay que obedecer. Por más que uno no, hay que obedecer. Porque el Dios del cielo ve la obediencia. Ve los momentos que nosotros tenemos en momentos que pasar. Entonces, ¿qué pasa? Esto es uno de los puntos que hoy, antes de entrar en los temas que quiero hablar, quiero recalcarle a ustedes. Hay que obedecer. Hay que aprender a obedecer la palabra. Hay que aprender a obedecer a nuestros líderes. Ella quedó en estatua de sal y su ministerio, su vida quedó allí por causa de no obedecer lo que se le dijo. Le dijeron, no miras atrás. A ella como que le dijeron, mira. Sí, porque hay gente que a veces a uno le dicen una cosa y entonces pero como que le dicen hazlo. Uno a veces como que fuera al revés. Uno tiene que decirle no lo haga o hazlo para uno no hacerlo. ¿Sabes? Cosas así. Entonces hay momentos que uno tiene que entender lo que significa obediencia. Entonces hay que aprender a obedecer. Los ministerios crecen en la obediencia. Los ministerios crecen en mantenernos en eso, en obedecer al Señor, en obedecerlo, repito, en lo que Dios estableció. La misericordia de Dios se había establecido sobre esta mujer, pero más allá se le dio una palabra y le dijo, no mires atrás. Y ella no quiso entender eso. Entonces, la importancia de nosotros los evangelistas es aprender a obedecer. Y lo recalco cada rato, aprender a obedecer al Señor, a la palabra, a nuestros líderes, a lo que nosotros ciertamente se nos da como ministros. Porque muchos de nosotros hoy, muchos de nosotros somos evangelistas. Mañana algunos van a ser pastores, como este ministro que está ahí, como aquel ministro que está allá, como esos ministros allá. Entonces, y eso es lo que nosotros podemos recalcar en la vida de muchas personas. Obediencia que nos abre puertas. Obediencia que hace que los ministerios fluyan. Que hacen que los ministerios se mantengan a flote. La obediencia. Porque la obediencia es lo que hace que nosotros en el Señor nos mantengamos fluyendo en el Señor. Entonces hay que aprender a obedecer. Y esto es uno de los que nosotros hoy, o yo recalco hoy, a todos los evangelistas. Hay que obedecer. Por más que uno esté aquí, hay que obedecer. Por más que uno esté abajo, hay que obedecer. Por más que uno esté arriba, hay que obedecer. Hay que obedecer. Lo importante de la fluidez de todo, hay que obedecer. Hay gente que, sí, nuestra puerta abierta es el Señor. No es mentira. El Señor es que abre puertas. Esa es la realidad.
Pero recuerde que también por la palabra de una persona, de un líder, depende también de nosotros. Porque si mañana a mí me invitan a predicar y un pastor, porque hay pastores que son así, que ellos, dame el número de tu pastor, y lo llaman, y de repente lo llaman, mire pastor, queremos invitar a Carlos Serrano por aquí, ¿qué usted dice? Y el pastor dice que no, eso es ley. No puede. No voy a ir para ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque entre pastores se entienden y ellos saben por qué le dijo que no. Al decirle que no, esa palabra en el otro pastor tiene base, porque sabe quién es el que nos conoce a nosotros, aparte de Dios, nuestro líder. ¿Me entiendes? Y si él dijo que no, por X o por Y, uno no va. Así usted llama al pastor y le diga, oye pastor, tú sabes que mi pastor me la agarró conmigo, que el pastor no sé por qué dijo eso. El pastor va a decir, tu pastor me dijo que no, y él te conoce. Y él sabe por qué. ¿Me entiendes? Entonces, lo más importante aquí es mantenernos obedeciendo a Dios, a la palabra y a nuestro líder, que es algo muy importante en los evangelistas. Nuestro ministerio, lo hablo así nuestro porque Dios nos lo dio, porque Dios nos constituye. Que le vamos a entregar cuenta a Dios, sí es verdad. Le vamos a entregar cuenta a Dios por lo que Dios entregó en nuestras manos. ¿Me entiendes? Pero lo que hoy Dios nos ha dado va a depender de la obediencia que cada uno de nosotros tengamos en donde nosotros nos congreguemos, en donde nosotros estemos. Entonces, ahora, como lo dije ahorita, quiero felicitar a todos los hermanos, los evangelistas, los que predicaron. Fue de gran bendición esa actividad ya en Dios Amor. Creemos que eso va a seguir fluyendo, creemos que hay iglesias que nos han pedido también de que esto acontezca en varias congregaciones. Para mí es de sumo gozo de que esto acontezca y que muchos de nosotros podamos fluir en lo que es la palabra del Señor y lo que es en el ministerio que Dios ha depositado en cada uno de ustedes, de nosotros. Es importante recalcar que de parte de Dios, Dios ha dado una confianza en uno. Dios ha depositado una confianza en uno de entregarnos esto, un llamado, vamos a hablarlo así, un llamado, escogernos como evangelistas y mantenernos a nosotros como predicadores. Hay una responsabilidad en los predicadores, que es predicar la palabra como está escrita. Tenemos una responsabilidad de hablar la verdad de Dios. Tenemos la responsabilidad de establecer vida a través de la palabra en esta tierra. Tenemos la responsabilidad de ganar almas para el Señor. Tenemos la responsabilidad. Yo le soy sincero, y bueno, Luis Manuel está grabando, y esta es la realidad. Cuando yo comencé, yo no tenía amor por las almas. Allá otro que tenga hoy en día, le soy sincero, porque lo que uno quería era predicar, echar fuego y que lo invitaran. Mi caso. Pero Dios me enseñó a mí orando a tener amor por las almas, de que predicase para que las almas se convirtiesen. Y eso es uno de los puntos que nosotros tenemos que tener muy importante, que hay que enseñar, hay que orarle a Dios para que Dios nos dé ese amor de amar a las almas que hoy en día están perdidas y que podamos ganar almas para el Señor. Hermano, ¿y cómo es eso? Bueno, hay que orarle a Dios, porque yo le soy sincero, no tenía la pasión de que voy a predicar por un alma, no. Voy a predicar era porque me habían invitado y yo quería predicar en diferentes lugares, porque estábamos enamorados más quizás del ministerio que de las almas. Pero todo esto es una transición, para hablarlo así, y es algo que va transformando nuestra vida, que en el transitar del camino uno va como aprendiendo, ¿me entiendes? Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que predicaron y que estaban pendientes de las almas. Eso es muy importante en la vida de los evangelistas. Entonces, todo esto nosotros tenemos que entender que es una responsabilidad que tenemos como predicadores, de predicar la palabra como está escrita, de saber, de tratar de indagar, de investigar, de buscar un buen tema, de buscar un buen tema no para impresionar, que vaya conciso y preciso con el Espíritu Santo, porque lo que nos da palabra a nosotros es el Espíritu Santo. El que sabe la necesidad del Esmirna, si me invitan a predicar, es el Espíritu Santo y la gente que está aquí. Y tú oras en tu casa, Dios te revela, trae una palabra y la gente queda, oye, porque es Dios que te revela lo que está predicando. Todo eso
tiene que es muy importante. Por eso el Espíritu Santo, el Señor dijo, le dejaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el que los guiaría a toda verdad. Todo eso tiene mucho que ver en lo que nosotros estamos como evangelistas. Porque el evangelista lo vuelvo y lo repito, es una responsabilidad y es un compromiso. Hay gente que de repente dice, no, el evangelista predica y se va. Sí, pero uno predica y se va, pero para uno predicar hay noches que uno no duerme. Para uno predicar hay momentos que uno deja de comer para irse a ayunar. Hay momentos que uno deja de hacer cosas por uno buscar una palabra para bendecir la vida de la gente. Claro, todo tiene un esfuerzo. Entonces todo esto nosotros tenemos que entender. Por eso el capítulo 3 de Samuel dice que cuando Elí estaba viejo ya, y lo lee y lo explica textualmente, dice, Elí estaba viejo, la lámpara estaba que se apagaba. Dice la escritura que Dios levantó a Samuel. Pero a mí me impresiona algo porque dice que no había visión con frecuencia y que la palabra de Jehová que escaseaba. Cuando yo empecé a investigar eso, hay unos términos que habla la Biblia, que hablan algunos estudiosos, que decía, lo que pasa es que estaba muy costoso, que no había quien pagara el precio por una palabra y por una visión. Cuando dice escaseaba era que estaba muy costoso. Entonces no había quien pagara el precio por una palabra y por una visión. Entonces todo esto tiene un precio. Una palabra, una revelación, todo tiene un precio. Por eso es que le estoy diciendo, necesitamos pagar precio para nosotros poder también ver la mano de Dios moverse. Y todo esto tiene que ver. Entonces todo tiene un precio. Hermano, ¿y cómo eso? Claro, hasta la salvación ya Cristo la pagó ya. Pero todo tiene un precio en esta vida. Entonces no había palabra, había escaseado la palabra y no había visión con frecuencia. ¿Sabe? Que las visiones habían escaseado, que la palabra había escaseado. Por eso es que hoy en día usted ve la gente que invita a gente que tiene una palabra fresca. ¿Sabe por qué? Porque la gente paga el precio por esa palabra. La gente está viendo que, oye, vamos a invitar a Samuel. Oye, el muchacho predica y, oye, tiene una palabra, vamos a invitarlo. El muchacho tiene una revelación. ¿Sabe por qué? Por eso. Porque a veces no hay quien pague el precio, porque acotado, esa es mentira que usted va a recibir ninguna palabra. Pero nosotros necesitamos pagar un precio por una palabra. Se necesita pagar un precio por una visión. Elí ya no estaba pagando precio, nadie estaba hasta que llegó Samuel. Ese comenzó a pagar precio por una palabra, porque Dios lo llamó. Entonces, todo eso es algo que uno tiene que ir emprendiendo como evangelista y comenzar a practicarlo en nuestras vidas. Necesitamos pagar precio por una palabra, por una visión, porque es necesario porque si no hay palabra, el pueblo se desenfrena. Si no hay visión, el pueblo se desenfrena. Porque donde no hay palabra, donde no hay profecía, la broma camina raro. Ahora, tenemos un asunto estable acá. Hay iglesias que quieren actividades y queremos organizar una actividad acá en la iglesia Esmirna Peniel. Como le estaba diciendo, teníamos coordinado una actividad a fin de mes, 28, 29 y 30. Pero esa es la fecha de la marcha. Gracias, mi hermano. La marcha creo que comienza el 30. Creo que, porque es 30 primero y 2. Y tú sabes que todo es un protocolo, hay que ayudar los días antes, hay que estar en el asunto, la tarima, las cuestiones, la broma, todo. Entonces, decidimos hacerla esta semana que viene, acá en La Esmirna. Esta semana que viene. Si alguien tiene un evento, dígalo ya. Decidimos hacerla, ya se habló con el pastor, ¿cómo se llama? Luis Ramón Zacarías, y ya nos dio el visto bueno. Oye, ¿qué? Oye, martes. No, el martes que viene. El día martes cae que. Bueno, esa es la fecha de la actividad. 15, 16 y 17. Anote ahí. Iglesia Esmirna. 15, 16, 17. Vea, como lo dije la vez pasada, se le quiere dar actividad a todos los hermanos que están viniendo a la dependencia. Queremos darle actividad a la mayoría de las personas. Y lo que queremos es, hermanos, que vengan a la reunión, que se anexen a las actividades. ¿Por qué? Porque así uno ve
el interés que tienen de trabajar con la dependencia, se le da participación, porque como lo dije la vez pasada, no sé usted, pero dígame usted para ver. Sería justo que Fidian venga a todas las reuniones y esté en la actividad y esté todo, y nosotros le demos participación a mí que no venga. Sería justo de que Fidian venga a todas las reuniones y nosotros le demos participación a Fidian. Yo no creo que sea justo. Y me den a mí que yo aparezca en el día. Entonces necesitamos entender eso. Queremos darle participación a todos. Yo sé que hay algunos que no se han tomado en cuenta, se ha querido hacer, pero va a tener su participación. Créalo en el nombre del Señor, que Dios en su infinita misericordia lo va a hacer. Entonces, hoy queremos tomar 3 predicadores para esta actividad. 3 predicadores que puedan, ya saben, como lo dije, queda de parte de ustedes que Dios sea el que bendiga su vida y le abra puertas, porque es de usted que depende lo que usted va a predicar, que depende de usted y de Dios lo que usted va a traer para un lugar. Porque usted sabe que si usted se pone a inventar, se le cerró el serrullo. No por mí, porque en una actividad hay mucha gente y todo lo que la gente escucha. Entonces todas estas cosas nosotros tenemos que aprenderlas como ministros, como hombres de Dios, que Dios tiene que enseñarnos. Nosotros lo vamos aprendiendo, pero también lo vamos practicando como hombre de Dios. Yo aconsejo a todo el que yo he podido aconsejar, predique la palabra. No hay nada más poderoso que la palabra.